hermanos, glorificando el nombre de Dios y el nombre de Cristo. Quiero hablar bajo un tema que le he titulado Corre, pelea y gana, ¿verdad? Corre, pelea y gana. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad? Han estado en un equipo. Yo nunca he estado en un equipo. Yo nunca he practicado deporte, ¿verdad? Pero hay algunos que han estado en el deporte y, ¿verdad? Saben lo que es correr, pelear y ganar por el equipo donde están, ¿verdad? Y, ¿verdad? Los que juegan el fútbol americano, ellos tienen que correr, pelear y ganar, ¿verdad que sí? Los que están en el béisbol, ellos tienen que correr y pelear y ganar. Amén. Y cada uno de los que están en diferentes equipos, los que juegan básquetbol, ellos también corren, pelean para ganar. Amén. Tienen que correr y pelear para ganar. Los que corren, como decía, tienen que correr, pelear y ganar. Y nosotros los creyentes, los cristianos, ¿dónde están nosotros los creyentes y cristianos? Yo espero que ustedes que está aquí, sea un creyente, sea un cristiano, y usted entienda que usted tiene que correr, amén, usted tiene que pelear y luego también tiene que ganar, amén, porque es la única manera que vamos a mantenernos, ¿verdad?, vivos en las cosas de Dios, porque si no lo hacemos, ¿verdad?, no lograremos, ¿verdad?, a salir adelante. No lograremos, ¿verdad?, salir adelante. Bien dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, más para ser pisoteada y hollada por los hombres, ¿verdad? La sal la tenemos en la casa, la tienen en las tiendas y la compran porque todavía, ¿verdad?, trae el sabor, ¿verdad?, a los frijoles, al arroz, ¿a qué dice? A la carnita asada, al pollito asado. ¿Qué más? ¿Qué más trae? Trae el sabor. Pero el día que la sal ya no sirva, el día que la sal ya no dé el sabor, ¿verdad? Ya no la van a vender en las tiendas, ya la vamos a ver ahí tirada y la gente va a pasar por esa sal y la va a pisotear porque esa sal perdió su sabor. Y así, hermanos, así también nosotros los creyentes, los cristianos, si nosotros perdemos, ¿verdad?, lo que es la vida cristiana, entonces también, ¿verdad?, ya no serviremos para que el Señor nos use, ya no serviremos para la gloria de Dios, y lo único que serviremos es para ser maltratados y pisoteados por el mundo y por el pecado, ¿verdad? Y yo creo que usted ni yo queremos que eso nos suceda, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Ok, muy bien. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 24 que leíamos, 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, dice, ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengas. ¿Qué es lo que está diciéndonos aquí la palabra de Dios? Que de usted y yo debemos de correr. ¿Cómo? De una manera que podamos correr para ganar. Amén. Dice la palabra de Dios, correr de tal manera que lo obtengas. Entonces, yo y usted tenemos que ponernos en nuestros corazones, ¿verdad?, que para servir al Señor tenemos que tener un propósito. Para servir al Señor tenemos que tener un entusiasmo, ¿verdad? Usted no va a ver a alguien ahí que anda jugando con la pelota y así, ¿verdad? Anda con la pelota, va a andar ahí, que corre para allá y corre para acá. Aviéntamela y que tírala. Tienen un entusiasmo. Pero la vida de un creyente que no palpita, que no tiene el deseo, que no tiene el amor, que no tiene la entrega, que no tiene ese sentir por el Señor. Yo lo veo muy duro
que termine su carrera. Lo veo muy duro que pueda hacer algo para Dios, que pueda hacer algo. Entonces, por eso estamos diciendo que es necesario que corra, que pelee y que gane, ¿verdad? En la obra del Señor, en el camino del Señor, dice la Biblia que es de valientes, no de cobardes, ¿verdad? Y usted dice, pastor, yo no soy de cobarde. Bueno, no me diga que usted no es cobarde, dígame con sus hechos, porque los hechos hablan más que lo que usted diga. Muchos dicen que son valientes, pero cuando ven el toro le corren, ¿verdad? Cuando ven la situación adversa, no le entran. Y en la vida cristiana se necesita valientes. Porque la palabra de Dios dice, Jesús dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos toma fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. Si usted espera, ¿verdad?, que todo le salga de maravilla, usted espera que todo le salga de color de rosa, usted quiere que todo le salga No. Esto se lleva esfuerzo, se lleva trabajo. El que corre ahí en el estadio, ¿por qué quiere que lo llevan en una silla de ruedas ahí? Oh, ¿verdad? Ese está corriendo y está peleando para ganar. Si nosotros no nos esforzamos, no podemos venir a la iglesia. Si nosotros no nos esforzamos a orar, no podemos orar. Si nosotros no nos esforzamos para dar un testimonio, no lo vamos a poder hacer. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Y tú debes de ir corriendo pensando que vas a ganar el premio, ¿verdad? Porque por eso es el motivo que va a ir corriendo, o crees que nomás va corriendo porque sí. ¿Alguien piensa que nomás está corriendo ahí porque sí? Como un loco que corría al otro loco, ¿verdad? ¿Y saben la historia de que un loco corría atrás del otro loco? ¿No lo saben? Hermano Santa dice, yo no sé qué está diciendo, pastor. Pero dice que había un hombre que estaba loco y traía un cuchillo. Hermano, estaba bien loco, ¿verdad? Porque traía el cuchillo. Y le dijo a aquel amigo, y aquel corrió, ¿verdad? Se fue corriendo, y me viene persiguiendo con el cuchillo y fue corriendo. Y luego ya por fin aquel se cansa y dice, ya no puedo. Y se paró y llega el otro loco. Ahora ten tú el cuchillo, tú sígueme a mí. ¿Usted cree que la vida cristiana así es? ¿Usted cree que la vida cristiana es de locos? No, es de ganadores, hermano. Pero hoy en día parece que la iglesia de Dios, hoy en día parece que la iglesia de Dios no está corriendo, no está peleando para ganar. Hoy en día parece que la iglesia del Señor no está corriendo, no está peleando para ganar, sino ha llegado a un conformismo, ha llegado a verdad, a quitarle de él los deseos de su corazón. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pablo decía ahí, no sabéis a los corintios, no sabéis que los que corren en el estadio, usted sabe ese estadio que da la vuelta, o que da la vuelta, o que tienen una pista y van corriendo ahí, todos ahí a la verdad van corriendo para ganar, aunque ellos saben que solamente uno va a llevar el premio. Pero eso no les impide a los que corran que vayan ahí luchando. Eso no les impide a ellos a seguir dando lo que tienen que dar. Eso no les impide a ellos que se esfuercen para que lo tengan que hacer, ¿verdad? Ellos siguen adelante.
Ellos siguen adelante a pesar de que ellos saben que solamente uno van a ganar. Y si ellos hacen todo ese esfuerzo, ¿por qué los cristianos no hacen ese esfuerzo? ¿Por qué nosotros los que decimos que amamos a Dios? ¿Para qué nosotros los que decimos que conocemos la palabra de Dios? ¿Para qué nosotros los que decimos, Señor, te quiero servir? Usa mi vida. ¿Verdad? No lo estamos haciendo. O no estamos viendo que un día, ¿verdad? Dios tiene algo planeado para nosotros. Algo planeado para nosotros. Bien dice la palabra de Dios que el pueblo perece por falta de conocimiento. No quieren servir a Dios, quieren dormir hasta las 10, las 11, las 12, las 3 de la tarde y luego levantarse. No se quiere levantar temprano, orar, no se quiere levantar temprano, ir a hablarle a alguien de Cristo, no se quiere levantar y a ver qué voy a hacer para hacer una bendición a alguien. Lo que quieren hacer una carga nada más para alguien. Quiero que sea una carga para alguien, quiero que alguien me cargue. Pero yo no quiero honrar a Dios, yo no quiero brillar para Dios, yo no quiero ser la luz para Dios, yo no quiero ser una sal para Dios, yo no quiero ser alguien que ayude a que alguien más venga a los pies de Cristo. Oiga, qué tremendo, bárbaro. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que corramos de tal manera. Amén. Dice la palabra de Dios ahí donde leíamos, ¿verdad? Dice, correr de tal manera que lo obtengáis. Amén. De manera, ¿se imagina usted? ¿Sé qué? Se nos dice, se nos anima, se nos exhorta que tenemos que correr de tal manera que lo logremos, que lo alcancemos, que lo hagamos. Qué bonito cuando usted va, hermano, y va a haber un juego de fútbol americano y ahí ve usted, ahí ve todo el equipo, los que están en la defensa, el quarterback, el que está atrás, los que están guardando y las que están allá, yo no sé mucho de eso, pero los que están allá afuera y el otro equipo opuesto, ¿verdad? Usted ve ahí la línea de defensa y ve que ellos quieren ir allá a ganar, hermano. Y todos están con un solo propósito de ganar. Si la iglesia así tuviera esa visión, si la iglesia solamente pensara en lo que tenemos que hacer para poder, ¿verdad?, pelear la batalla, para poder obtener el premio de tal manera que lo obtengáis, nos esforzaríamos. Iríamos más allá a hacerlo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se obtiene, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Dice que todo aquel que lucha, de todo se obtiene, ¿verdad? Esa gente que está jugando en un equipo, esa gente que está corriendo en el estadio, esa gente que está haciendo algo, ellos están luchando, pero tienen que obtenerse. Usted no puede comer, Señor, porque si corre y come y anda corriendo ahí, lo va a vomitar la comida, no va a poder, se va a sentir muy, muy lleno, no puede comer, tiene que tener una dieta especial para hacerlo. Y lo hacen con un propósito, para poder hacer lo que tienen que hacer. Pero nosotros, si me desvelo tarde, no hay problema, como mañana nomás no voy a la iglesia. Y si no tenemos una visión para hacer nada para Dios, porque nos podemos desvelar, nos podemos ir a hacer otra cosa, las cosas de Dios no son importantes, pero el mundo sí es importante. Pero las cosas de Dios no son importantes. Y vivimos en un mundo donde no nos obtenemos de las cosas no valoramos las cosas que tenemos que hacer.
Dice la palabra de todo aquel que lucha de todos obtiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona incorruptible. Ellos saben que lo están haciendo porque un día se les va a dar un premio, un día se les va a dar una corona. Ellos lo están haciendo porque un día van a recibir, ¿verdad? Un cinturón, algo de reconocimiento. Quiere que un día les digan, mira, este fue el que hizo tal manera. ¿Cuánto hemos oído acerca de los valientes de David? David tenía hombres valientes que estaban ahí en su ejército. Y eran reconocidos estos valientes por lo que hacían. ¿Cómo necesitamos en la iglesia tener gente valiente? Que esté lista para hacerlo todo lo que se necesita en la casa de Dios. Que esté lista, o valientes, también mujeres se necesitan valientes. Que esté lista para hacer lo que se requiere. Un día se reconocerán, estos eran los valientes de Cristo la Roca. Estos eran los valientes del pastor Rudy. Estos eran los valientes ahí. Pero se imagina cuando nosotros no valoramos todas esas cosas, ¿verdad? Tenemos problemas. Dice la palabra de Dios, todo aquel que lucha de todos obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, porque, ¿verdad? Tarde que temprano esa corona no sirve para nada, hermano. Pero yo y usted, tenemos una corona incorruptible, una corona que no se va a marchitar, una corona que no va a perder su validez. Una corona que es en el cielo. ¿No se quiere motivar usted? ¿Cuántos se quieren motivar por esa corona? Son pocos. Los demás no sé por qué no dicen que también se quieren motivar. Dicen que no se quieren comprometer, pastora. Yo creo que ese es el problema, ¿verdad? No se quieren comprometer. No se quieren comprometer porque sabe que les va a costar doblegar su carne, sabe que le va a costar levantarse, sabe que le va a costar pelear con ellos mismos. ¿Tampoco usted cree que los que están ahí corriendo la tienen de papita? No. Tienen que estar, practique. Eso unos días atrás estamos viendo que va a haber un torneo de boxeo. Y le preguntaron ahí, ¿cuántos clubes de boxeos hay? Y él dijo, pues aquí en la ciudad de Dallas alrededor son como 43 clubes de boxeo. ¿Y qué están haciendo? Cortándose las uñas, hermana santa. No, me están practicando. Y dicen, no, que vengo 2 o 3 días por semana a practicar, y que corro, y que como, y que trabajo. Pero los cristianos estamos para llorar. Están en la iglesia de milagro porque algunos ni siquiera quieren venir a la iglesia. Algunos quisieran ya mejor que el Señor se los lleve. Ya mejor llévanos, Señor, porque ya estoy cansado de ir a la iglesia. Qué tremendo, amén, hermano. Qué tremendo. Dice la palabra de Dios, todo aquel que lucha de todos obtiene a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Qué triste va a ser, hermanos, qué triste va a ser el día que llegues al cielo. Lleguemos al cielo todos nosotros, los que decimos que somos cristianos, hermano Jasmine, y ver que el Señor está dando coronas. ¿Y tú? Zero. Nada. No se te va a dar nada. Y yo digo, ¿por qué, pastor? Señor, ¿por qué no me das a mí una corona? Hija, mi hijo, no hiciste nada. Pensaste que era solamente una persona para ver en la iglesia, ni juntar un papel, ni llegar temprano para hacer algo. Nunca diste ni ofrenda, nunca diste nada para la obra misionera, nunca quisiste hacer nada y quieres una corona incorruptible. ¿Se imagina usted?
¿Se imagina usted? Porque un día va a haber una corona incorruptible. Pero esos solamente aquellos que corren, pelean y ganan. ¿Qué va a hacer usted? Pastor, voy a correr, a pelear y ganar. Dele, ya está entendiendo. Ya estamos entendiendo. Ya estamos entendiendo el mensaje para nosotros en esta tarde de noche. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pablo decía a los hermanos, ¿verdad? A todo aquel que lucha de todos obtiene a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros incorruptible. Pero mira lo que dice Pablo. Así que yo de esta manera corro. Y va a hablar él de qué manera él está haciendo para correr la carrera cristiana. ¿Cuántos de aquí somos cristianos? ¿Qué estamos haciendo nosotros para correr como creyentes, como cristianos? ¿Qué estamos haciendo? Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Usted sabe que hay gente que Voz del Evangelio le invita a oír esta. No tiene un blanco, no tiene un deseo, no tiene una ambición, no tiene un anhelo, no tiene una meta. No ora, no lee la Biblia, no quiere aprender más, no quiere servir más en la iglesia. ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo hacer? No quiero estar con las mujeres, no quiero estar con los jóvenes, no quiero estar en el templo, no quiero participar de nada. Wow. Quiere ser un guest en la iglesia. Quiere ser un guest, ¿verdad? No hay ningún guest. Todos tenemos que hacer algo. Todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que hacer algo. Cuando el Señor dice que había un pueblo que había sido afligido y les habían robado todo al pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nadie quería pelear, nadie quería correr, nadie quería pelear y nadie quería ganar. El pueblo estaba viendo, escondido. Mientras el pueblo venía y agarraba a toda la gente, se robaba todo y se lo llevaba, y el pueblo de Dios ya no hacía nada. Pero había un hombre que se llamaba Gedeón. ¿Ya lo está hablando? Gedeón. Ese dijo, no, yo voy a correr, voy a pelear y voy a ganar. Él se ponía a trabajar, y cuando el ángel de Dios lo ve, le dijo, varón esforzado, varón de Dios y esforzado, Dios es contigo. Pero si nosotros nos ve que, hermano, y nos podemos quedar en la cama todo el día y estamos bien contentos. Aquí que me traigan la comida, aquí que me traigan el café. Ponte a hacer algo, ingrato. Háblale a alguien de Cristo, háblale al vecino, háblale al amigo, háblale al hermano, háblale a alguien, prepárate, ora para que Dios obre. Fíjate qué puedes dar a la obra, qué puedes dar para que la obra de Dios, para que la bendición de Dios fluya, para que la obra de Dios se manifieste. Aleluya. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pablo dijo allí, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo. Hasta peleaba. No quiere decir que se agarraba el pleito con la persona. Pero, hermano, en la vida cristiana tenemos que pelear porque la carne no quiere, hermano. ¿Usted cree que la carne, si le dices a la carne, levántate a las 5 de la mañana, se va a levantar? No. Al baño sí. Pero de ahí ni más no. A ver, la carne, hermano, la Biblia dice que la carne bien, que la carne está enferma. Pero el espíritu está preso.
Amén. Qué bendición tiene aquellos que se pueden levantar muy temprano y orar. Qué bendición tiene. Pueden tocar el cielo, pueden interceder, pueden orar, pueden pedir el favor de Dios, pueden pedir la misericordia de Dios por este mundo. Se dice que muchos grandes predicadores fueron grandes predicadores, no por ellos, porque tenían mucha gente que oraba por ellos para que Dios los usara. Había unos que dice que cuando sabían que el pastor iba a llegar a una conferencia o iba a llegar a un pueblo, había gente alguien que llegaba a ese pueblo y alguien que oraba y alguien que oraba y alguien que oraba, y cuando aquel varón de Dios llegaba y predicaba, se llenaba y ahí era una bendición. Pero hoy en día es más las horas que están viendo televisión, es más las horas que están ahí en el chisme, es más las horas que están ahí la gente comiendo que lo que están a deber de hacer. ¿Sí vinieron? ¿En serio? No. Dice la palabra de Dios que de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Usted sabe que la gente golpea al aire, hermano? Dicen que son muy buenos boxeadores, ¿verdad? Hombre, mira yo cómo boxeo. A ver, súbete al ring, a ver si es cierto. No, hay que golpear a la meta, hay que golpear en el propósito. Hay que golpear a la meta, hay que golpear en el propósito. Dice la palabra de Dios. Versículo 27 lo tenemos. Dice la palabra de Dios, sino que golpeo mi cuerpo. Pastor, ¿usted sabe qué es golpear su cuerpo, hermano? ¿Quién golpea su cuerpo? Dice, no, pastor, es que yo lo quiero mucho. Yo quiero mucho mi cuerpito. Dice la Biblia que Pablo golpeaba su cuerpo para que su cuerpo aprendiera a servir a Dios, para que su cuerpo aprendiera a glorificar a Dios. Tenemos que golpear este cuerpo, dice la palabra de Dios, así que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, lo pongo a servir. Yo sé que tú no quieres, pero Dios sí quiere que sirva. Y la carnita está ahí, usted lo pone a servir, a disciplinarlo. Y ahí está el cuerpo, lo pongo en servidumbre. ¿Sabe que hay mucha gente que habla y enseña? Esos que hablan y enseñan tienen que tener más cuidado. No nomás es de hablar, no nomás es de enseñar, no nomás es de predicar. Porque el que predica y enseña tiene más responsabilidad que el que nomás está ahí oyendo lo que aquel dice. Así que si quieres seguir enseñando y si quieres seguir haciendo algo por el Señor, tienes triple responsabilidad que el que nomás está sentado ahí viendo. Y de bueno, yo no quiero hacer nada. Gallina, ¿verdad? ¿Estamos aquí? Dice la palabra de Dios, lo estábamos leyendo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, quiere decir, no habiendo sido yo predicador para otros, yo mismo venga a ser eliminado, sacado de la jugada, quitado. Pues no eras una predicadora, no eras un predicador, no andabas ahí ahora. Ya no sirves. Imagínate. Tremendo, amén, hermano. Tremendo, tremendo. Por algo dijo Pablo allá en Filipenses capítulo 3, versículo 14, dice, prosigo a la meta. Tenemos que tener una meta que seguir, hermano. ¿Qué va a hacer mañana? Nada, 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 nada.
Algunos que no van a hacer nada porque no tienen una meta. Ni orar, ni leer, ni hablarle a alguien de Cristo, ni a ver qué puedes hacer por la obra de Dios, hacer algo para que la obra de Dios se prepare para la conferencia, porque no tienen una meta. Y tenemos que tener una meta. Dice la palabra de Dios, dice ahí, Pablo dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Hay una meta. Hay un premio, un llamado. ¿Cuántos tienen ese llamado? Parece que no lo tienen, porque si usted no está haciendo nada por ese llamado, entonces usted está diciendo, es que yo no tengo ese llamado, pastor. Es que y yo no sé, yo nomás fui salvo y ahí ya. Pues sí, yo creo que sí. Por ahí ya, nomás. Tenemos un llamado al llamamiento, al soberano llamamiento que es en Dios, en Cristo Jesús. Ahí tenemos que ir. Todos tenemos que ir por ahí. Pero hay un gran problema. Hay un gran problema. ¿Qué pasaría si estos hombres que están en el estadio o estos hombres que están jugando, ¿verdad? Ahí fútbol americano o estos hombres que están jugando ahí básquetbol ahí? ¿Qué pasaría si de repente a la gente les pusiera muchas cargas ahí y les pusieran costales y cosas que tuvieran que cargar? ¿Usted cree que pudieran hacerlo? ¿Usted cree que usted pudiera cuidar a la niña, hermana Johanna, cuidar a su niña que la carga, y si el hermano Eugenio le pusiera un montón de cajas de taba ahí? No, ¿verdad? No podría, porque no podría hacer la obra. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor de nuestro una tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado. El pecado pesa que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabe? En el mundo hay mucho pecado, en el mundo hay muchas cosas que nos impiden correr la carrera cristiana. Aunque la quieras correr, ¿verdad? Estás viendo allá, estás viendo acá, ves aquel problema, ves aquella situación, ves aquel obstáculo, ves las cosas que te rodean y no puedes servir a Dios por todo lo que está alrededor de ti. Dicen que había un hermano que le dijo al pastor, pastor, ya no quiero ir a la iglesia. Dijo el pastor, pues, ¿por qué no quieres ir a la iglesia? Dice ahí, porque nadie me saluda. Nadie le saluda. Sí, es que nadie me saluda. Ya tengo allí tantos años y nadie me saluda. Pastor, ¿por qué nadie lo saluda? El problema no es que nadie le saluda, es que él no saludaba a nadie. Y la gente aquí en la iglesia tiene el mismo problema. Quiere que alguien lo atienda, quiere que alguien le diga algo, quiere que alguien le platique con usted y usted no platica con nadie. Como la gente usted no siembra para cosechar. Dice la Biblia que como quieres que te traten, así trata a la gente. Quiere que la gente te trate bien, quiere que la gente platique contigo, quiere que la gente se ría contigo, quiere que la gente... hay que tratarlo bien. Entonces dice la palabra de Dios, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor de nosotros una grande nube de testigos. Hay mucha gente que nos está viendo cómo estamos corriendo la carrera. Y más que nada allá en el cielo nos están viendo. Si en el cielo nos vieran, ¿qué dirían de nosotros? ¿Cómo estamos corriendo? ¿Qué dirían de la hermana Maricruz? ¿Cómo está corriendo la carrera?
¿Qué dirían de la hermana Joana cómo está corriendo la carrera? ¿O qué dirían del hermano ahí Domingo cómo está corriendo la carrera? ¿Qué dirían del cielo? Dice la Biblia que tenemos una grande nube de testigos. Y ahí nos dice que nos despojemos de todo peso de pecado, porque usted no puede andar con toda tanta bolsa ahí cargando, hermano, y a la vez queriendo correr la carrera cristiana. No se puede. Dice la Biblia que basta su afán cada día. Es que tengo problemas, es que tengo situaciones, es que tengo cosas. Bueno, pero como quiera comes o no puedes comer. Dice el hermano bonito, yo nomás como una vez y ya no me das hambre. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que corremos y nos despojemos de todo peso de pecado. ¿Vamos ahí, hermanos? Todo peso de pecado. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabe que hay mucha gente que no tiene paciencia? Hay gente que quiere las cosas así. Si no es así, no se hace. Y sabes por eso que no pueden hacer nada, porque nunca tienen la paciencia que es. Mire, yo me recuerdo desde que llegué aquí, yo creo que cerca de 48 años, 49 años, el Jack in the Box estaba como de aquí a la pared esa, y como esa pared, por la mitad de ahí, un cuadrito así chiquito estaba el Jack in the Box. Así chiquito. ¿Qué tal si se hubieran perdido la paciencia? No estuviera lo que tienen ahorita, ¿verdad? Si eso hubiera el 7-Eleven, ¿cómo estaba el 7-Eleven? Chiquitito. Que cada rato les mataban a la gente ahí, a los que trabajaban ahí, porque estaban abiertos 24 horas, siempre venía alguien loco y les mataba a alguien ahí. Pero mira, ahora han crecido los 7-Eleven. McDonald's, igual. Todos los negocios comenzaron de abajo. Todas las empresas comenzaron de abajo. ¿Pero qué ha pasado? Han corrido la carrera con paciencia. Y no se han rendido. Pero hoy en día tenemos mucha gente que quiere las bendiciones, que quiere las grandezas, que quiere ver tantas cosas maravillosas, pero no quieren, la quieren ya. Quieren ya. Quieren resultados ya. Si no me voy, si no dejo, si no ya no existo. Y dice la palabra de Dios que corramos la carrera con paciencia que está por delante. ¿Verdad? Sí, hay que mirar, hermano, y hay que correr con paciencia la carrera. Hay que perseverar, hay que resistir en las cosas que van a venir, ¿verdad? Contrarias. Y dice ahí, apunté unas cosas más aquí. Hay que soportar las dificultades y no abandonar, ¿Sabe? Había un hombre, ya se los he contado, había un hombre que estaba él, nadaba en el mar, era nadador en el mar. Se dice que él siempre rompía el récord, él rompía su propio récord. Igual a la mar y dijo, voy a nadar en el mar, y se fue nadando y nadando y nadando, pero no alcanzó a nadar, paró de nadar y no quebró el récord esta vez que él quería y no pudo. Y así vez pasó el tiempo y volvió otra vez a meterse al mar y a nadar. Y esta vez venció el récord, ahora sí ganó. Y bueno, pues quebró el récord, ganó, vinieron las noticias, vinieron la gente a felicitarlo, a saludarlo y le dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó la otra vez? La otra vez no pudo, pero ahora sí pudo. ¿Qué fue la diferencia?
Y él comentó algo. Dijo, la diferencia es que aquella vez que no pude, había mucha neblina y yo no podía ver con claridad dónde iba. Entonces me cansé porque no podía ver dónde iba. Pero ahora podía ver claramente. Y cuando nosotros tenemos la palabra de Dios claramente en nuestros corazones, en nuestra mente, y que sabemos que la carrera es con paciencia, la carrera, usted tiene que seguir corriendo a pesar de lo que venga, corra, corra, no se detenga, corra de tal manera que usted gane. Corra, pelee y gane. Porque eso va a ser la diferencia en todos aquellos que están ahí en el estadio, hermano. Y mire, Gálatas 5:7 dice de esta manera, Pablo les dice a los Gálatas 5:7, vosotros corred bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Sabe que hay alguien siempre que le va a estorbar para que usted no pueda correr la carrera? Y quizás hay alguien que le ha estorbado, ¿verdad? Quizás ha habido alguien que le ha estorbado para que usted corra la carrera que tiene que correr. Y Pablo dijo, ¿quién les estorbó? ¿Quién fue el causante que le estorbó para que ustedes no corrieran la carrera? Yo espero que todos nosotros, ¿verdad? No tenga excusa para correr la carrera. Y corra, pelee y gane. Y un día, cuando le den esa corona incorruptible de gloria, esa corona, porque usted hizo su parte. Y un día usted se goce por esa parte. Vamos a orar, hermanos, nos ponemos de pie, deje ahí, levántese y diga al Señor, gracias por hablarme. Ayúdame, Señor. Ayúdame porque sé que estoy corriendo en el estadio. Oremos.